Yo no me imaginaba, yo particularmente, cosas que yo he visto del Ministerio Público encabezado por Miriam Germán. ¿Por qué se están cayendo algunas sentencias? Miriam Germán firmó las adendas y todo el mundo se quedó, bueno, con eso. Ella no lo desmintió. La firma de la Procuradora General de la República fue falsificada. Ciertamente, hasta el mismo don Roberto Santana tiene que salir al frente Claro. y decir algo. En el ámbito del Ministerio Público hay un alto cuestionamiento. Pudiera ser esto porque ya no es de interés presidencial el tema de la corrupción. Tenemos una situación muy cuestionable. Ya será tema en el ámbito de la justicia, en otro tema, pero específicamente ahora lo que estamos tratando en el ámbito del Ministerio Público, hay un alto cuestionamiento. Y en días pasados, en una ponencia de la magistrada Miriam Germán, cabeza del Ministerio Público, se quejaba ella de que estaba siendo muy cuestionada mediáticamente. Y yo pregunto, ¿y cómo no puede ser así? Porque esto que nosotros acabamos de tratar no es exclusivo, sino que diariamente nosotros nos encontramos con situaciones muy cuestionables que apuntan al Ministerio Público. Por ejemplo, obviamente, no solamente el caso del Ministerio Público, porque también en el ámbito de la justicia, pero como te digo, ese es para otro espacio. Ahora, en el caso del Ministerio Público, ella no puede estarse quejando de eso. Primero, tú sabes las ponencias mías cuando he venido aquí de los cuestionamientos. Y si me preguntas el último, yo lo extraigo de uno de tus últimos invitados aquí a este programa, que creo que debe datar quizás del día 1, si mal no recuerdo. Y yo, producto de esto que te voy a mencionar, envié una instancia a la procuradora exigiéndole una explicación. ¿De qué se trata? Bueno, ha pasado como desapercibido dentro de su ponencia cuando tú entrevistas a Tomás Castro, cuando yo quedé alarmado, porque yo mismo, producto del que está colgado en internet y todo eso, tú has tenido a Remberto aquí, sobre las adendas supuestamente firmadas por la magistrada Miriam Germán, cabeza del Ministerio Público, y yo mismo he expresado en varios programas que yo no me imaginaba, yo particularmente, cosas que yo he visto del Ministerio Público encabezado por Miriam Germán, y dentro de ellas esa era una, yo no me imaginaba. Las adendas, para que el público entienda, firmadas en las que se otorgaba más fondos para la construcción de la cárcel de la Nueva Victoria, que favorecían a empresas como MAC Construcciones, específicamente Remix Rotilla, Pablo Yarul y Asociados, y hay otra italiana que no recuerdo el nombre, que pertenece a una de estas, sí, que está siendo citada por el Ministerio Público a declarar en condición de declarante. Sí. Esas adendas donde se firmó por más de 250 millones de pesos para que se concluya con esa cárcel que no ha sido utilizada, que aparentemente no va a ser utilizada, que está abandonada y que ahora la quieren convertir en el nuevo canódromo. Así es. Entonces, ¿de qué se trata lo que yo escuché aquí y que tú debes recordar bastante bien? Tomás Castro dice y contradice cuando tú le expones eso que acabas de decir, y él dice, no fue Miriam Germán que firmó esas adendas. Y yo escuché del colega Tomás Castro que él alega que fue sacado Roberto Santana de la Procuraduría a petición de la magistrada Miriam Germán, a solicitud que le hizo al presidente Luis Abinader, porque fue él quien le falsificó la firma. Y yo, desde ese momento, he quedado muy preocupado. ¿Por qué? Porque la queja de la magistrada Miriam Germán de que está siendo cuestionada mediáticamente, solamente por ese hecho,
solamente por esa denuncia, yo entiendo que no debió haber sido sazonado esa situación por segunda ocasión ahora que yo lo toque, sino que producto de esa denuncia de Tomás Castro, yo creo que todos los medios debieron haber hoy, junto conmigo, haber hecho cuerpo uno solo, exigiéndole una explicación a Miriam Germán y a Roberto Santana. Por una simple situación. Se trata de una falsificación que los afecta a ellos como persona. O se trata de una falsificación que, como tú bien dijiste, afecta al país porque se trata de millones de pesos en juego que, aún no utilizándose la cárcel, quienes los vamos a pagar somos nosotros con el tema de impuestos. Pero vamos a ver el video, don Johnny, para que el público pueda entender esta situación. Escuchen lo que dijo Tomás Castro. Y tú no sabes por qué lo sacaron de la Procuraduría General de la República. ¿Por qué? Y no aparecieron unos documentos firmados por Miriam Germán respecto de la Nueva Victoria y de las adendas, los contratos de la Nueva Victoria a Macarrulla, que Miriam Germán dijo que ella no firmó eso y se lo achacaron a Roberto. Y llamó directamente al presidente de la República y le dijo que sáqueme este tipo de aquí. Pregunte toda la tierra que compró allá, donde tiene su villa en Los Mogotes. Ahí están las expresiones de don Tomás. Eso es para que en este país hoy los medios tradicionales, y por qué no decirlo, eso es lo bueno de estos medios. Es lo bueno de estos medios. ¿Por qué? Porque una presión mediática, no solamente sobre el ámbito de la justicia que toca al Ministerio Público, sino también a la Suprema Corte de Justicia, nace en estos medios alternativos. Pero observe también cómo él dice que el señor Santana adquirió unas propiedades en Los Mogotes, que debería aclararse, y también cómo don Tomás Castro toca y revuelve el tema del negocio que existía en las cárceles, que él dijo de forma específica, en la cárcel de la Victoria, que deja una cantidad inmensa de recursos, y donde él dice que qué pasaba cuando don Roberto estaba custodiando ese recinto. Así es. Y qué pasaba con los demás también. O sea que ciertamente hasta el mismo don Roberto Santana tiene que salir al frente, claro, y decir algo. Claro. Porque son acusaciones muy serias. Muy serias. Entonces, por eso, yo insisto, el Ministerio Público, todos los días nosotros tenemos situaciones muy cuestionadas. ¿Y qué pasa? Cuando yo te sigo, Tomás Castro toca el punto, pero ya el programa llevaba 57 minutos. Sí. Es posible, digo yo, porque que pasara desapercibido porque sale en el tramo final. Exacto. Sin embargo, cuando yo escuché eso, no. La Procuradora General de la República, cabeza del Ministerio Público, que en la última ofrenda floral, a quien tiene detrás es a los titulares, sí, que ella misma anuncia en estos días que se va a aperturar por fin el concurso. Ojalá. Pero también yo vi ahí que tenía detrás a la misma persona que dirige esa misma escuela, que fue la que manejó aquellos concursos. Esa misma. La persona aquella que fue a la clínica a ver a Jean Alain, que creó todo un revuelo. ¿Cómo se llama esa joven? Marien Montero, hija de un actual juez del Tribunal Constitucional, y es esa misma, no ha sido removida. Entonces, ¿cómo no se quiere presión mediática cuando vemos que son las mismas cosas? Le vamos a dar continuidad a lo mismo y que hay, por ejemplo, denuncias. Vamos a concretizar. En el día de hoy, yo me alarmaba también porque hay un juez de Bauruco
un juez de la instrucción, que le da libertad condicional a un sujeto de 40 y tantos años que a su abuela de 80 y tantos. Yo vi ese caso. Óyeme, tú ves la gráfica del maltrato físico a esa anciana. La intentó ahorcar también. ¿Y tú sabes cuál es la respuesta del Ministerio Público? O sea, porque ya pasamos de la atrocidad de un juez de instrucción que ve eso y salta y suelta a la calle a esa persona. Pero el Ministerio Público, tú sabes cuál es la respuesta, que va a apelar. Pero es que el Ministerio Público es el representante de la sociedad y ese sujeto está libre. Es que ese juez, a través del mecanismo que corresponde a través de los jueces, debe ser interpelado y excluido, y el Ministerio Público debe convocar automáticamente a Luis Henry Molina para que le dé seguimiento a ese juez y para que lo destituya. Claro. Para que haya una sanción disciplinaria. Claro. Y por eso te digo, hay tantas cosas en ese ámbito. ¿Por qué? Porque te pongo el caso en el ámbito de la justicia, que debemos continuar con el ámbito del Ministerio Público. ¿Recuerdas el caso de Eunice Vázquez Acosta? Sí, sí, sí. En el año 2018, yo puse la primera denuncia. En el año 2020, denuncié lo de sus salarios. ¿Te acuerdas aquella dicotomía cuando ella era diplomática y seguía en la cosa? Bueno, pues a mucha insistencia, en noviembre del año pasado, a mí se me envía un correo diciéndome la inspectoría del Poder Judicial que ya habían concluido los procesos de investigación que yo había solicitado desde el 2018. Me dicen que ya han concluido. Pero me avisan en el correo que los resultados de esa investigación me lo van a hacer llegar por otro correo. Esta es la hora que todavía yo lo estoy esperando. Sin embargo, esa señora está suscribiendo sentencias del Tribunal Constitucional que debe ocuparse de los derechos fundamentales tuyos y míos, así como de todos los ciudadanos dominicanos. O sea, que aparentemente ya el caso murió, se está sepultando. Y yo no sé el resultado, no se sabe qué pasó. Yo espero que sea positivo porque las pruebas las deposité, pero ¿por qué no se me hace saber? Entonces, volviendo al caso del Ministerio Público, porque te digo, lo de la Suprema Corte de Justicia, eso es para uno o dos programas más. Tú tienes situaciones que dan mucho que desear. Por ejemplo, Camacho sale de la audiencia del caso Dicen. Dice que va a apelar. Es lo que procesalmente procede, porque ya no hay de otra. O sea, nosotros estamos especulando sobre una supuesta falta, pero como decimos, eso no pasa de la especulación, porque lo tomamos a raíz de la insuficiencia de prueba altamente calificada por las juezas. Pero ¿qué pasa? No estará Camacho recibiendo un trago de su propia medicina. ¿Por qué lo digo? Porque es ese mismo Camacho que en una audiencia en la que yo estuve a propósito de las 2 auditorías autorizadas por la Cámara de Cuentas para el Colegio de Abogados en la gestión de Surún, y ante la solicitud del presidente de la Cámara de Cuentas a Miriam Germán para que se le otorgue la fuerza pública para poder ejecutar esas 2 auditorías, Camacho fue en esa audiencia, está en el acta y dice que no, que eso no es una solicitud, que eso es otra cosa. Entonces él apela al debido proceso. Son parte de los errores notables que se les pegan a la administración de Miriam Germán. Pero también le voy a poner otro ejemplo sencillo. ¿Usted no recuerda que hace pocas semanas se anunció la Operación Frontera? Así es. Apareció un señor frente a su televisor indicando que no sabía cómo habían colocado su cédula y sus datos en una red de tráfico ilícito de personas. Y después lo retiraron. ¿Por qué? Porque si él no habla, ya él estaría en el caso. Y decían que él estaba preso. El Ministerio Público dijo que él estaba preso. Cosas que son totalmente risibles en un organismo que supuestamente debe ser tecnificado.
Pero como aquel cosita, el cuento de la hormiguita, yo vuelvo por lo que te decía, que no terminé la idea. Pero mientras tanto, mientras el Ministerio Público dice que no, que eso no es una solicitud, yo cuestiono a la Cámara de Cuentas y me dice el presidente que no puede hacer más nada porque él hizo la solicitud y está esperando que se le otorgue la fuerza pública. Pero ¿qué acontece? Que Surún Hernández, ese sujeto que según la nómina del Colegio de Abogados devenga 172,000 pesos mensuales, tiene un local abierto en la San Vicente de Paúl con los colores de la FUPU, promoviendo su candidatura a alcalde de Santo Domingo con 2 auditorías pendientes. Entonces no es responsabilidad del Ministerio Público. Claro que sí, velar por los intereses y más del Colegio de Abogados que recibe fondos estatales. Que no es, así lo declaró Camacho, que eso no estaba en discusión. Pero entonces no se actúa. Es lamentable la situación que creo se está viviendo en República Dominicana de cara a las actuaciones del Ministerio Público, porque pudiera ser que el pueblo dominicano tenga razón en que lo que aparenta. ¿Por qué? Porque el pueblo llano, el que no sabe del tecnicismo jurídico, lo que aprecia es la siguiente situación. Pero pudiera ser esto, porque ya no es de interés presidencial el tema de la corrupción. Pudiera ser eso y se advierte en la ciudadanía porque ya el tema de la corrupción administrativa pasa a un segundo plano en un periodo muy preelectoral. Totalmente. Aparte de lo que todo el mundo advierte, que es a lo mismo interno del Ministerio Público, evidentes contradicciones entre la cabeza del Ministerio Público y los adjuntos encargados de esa persecución. ¿A dónde nos va a llevar esta situación? Porque nosotros no podemos doblegar papeles. Ha ido a los programas de televisión el hermano de Junior Ramírez. Sí, él ha estado y hay que evidenciando las debilidades que se cometieron en la investigación de la muerte de su hermano, cómo se descargó a Rivas por el mismo elemento de la falta de las pruebas. Vimos cómo se cayó el caso de los Tucanos, vimos cómo otro caso que fue muy mencionado de los 3 brazos, sí, tampoco hubo ninguna conclusión porque aparentemente las cosas allí no estaban bien. O sea, son muchos los casos, el mismo caso de Odebrecht. Claro. Entonces, o sea, y es el mismo equipo, porque ok, tenemos a Miriam ahora en la cabeza, pero los que estaban ahí eran Wilson y Jenny. Eran Wilson y Jenny. Y el mismo hermano de Junior. Es lastimoso cuando tú escuchas que él denunció esa situación y menciona con el mismo nombre de Camacho y de Jenny que tenían conocimiento de eso. Entonces, tú dices, bueno, hubo un momento pero yo reitero, en un ministerio público encabezado por Miriam Germán, y que ahora yo me escandalizo porque reitero, que se esté batiendo y que nadie le ponga asunto a que en un asunto tan serio como las adendas a la cárcel de la Nueva Victoria se denuncie que la firma de la Procuradora General de la República fue falsificada por Roberto Santana y que ninguno de los dos, o sea, claro, según la denuncia de Tomás Castro, y que ninguno de los dos, esta sea la hora, primero, que ellos como parte interesada salieran a aclarar esa situación y que todo se quedara en el escarceo que entre ellos dos vimos en la prensa. Pero también es lastimoso, no es que ellos salgan, es que tampoco yo he visto que la ciudadanía le pida una rendición de cuentas a esas 2 personas, por lo que voy a repetir, es que no es una falsificación por lo que a cualquier ciudadano llevan ante un juez, no es una cosa privada,
es una cosa que afecta no a la persona de Miriam Germán en sí, es que siendo ella la Procuradora General de la República, afecta al Ministerio Público, falsificaron la firma del Ministerio Público, en un asunto que de adendas de 250 millones de pesos, en un asunto que entonces, como bien dijiste, no está en funcionamiento. Eso es lo penoso. Eso es lo penoso. Algo que debió empezarse a utilizar y por lo cual también se tiene sometido a Jean Alain Rodríguez en el caso Medusa. Porque uno de los principales señalamientos es que hubo un soborno para levantar esa cárcel que le costó al país, mal contados, más de 6 mil millones de pesos. Y no de mal contados. Mal contados. Y no de manera poco inteligente, la defensa de Jean Alain, ¿a qué apeló de manera inmediata? Ah, no, pero mire, Miriam Germán firmó las adendas y todo el mundo se quedó, bueno, con eso. Ella no lo desmintió. Sí. Ah, pero ahora que no, que fue que le falsificaron la firma. Eso es sumamente delicado. Lamentable que no haya yo obtenido, porque llamé varias veces a Tomás Castro, pero no pude, me pasó igual que a ti. Hay que llamarlo, hay que llamarlo y hay que pedir también que se busque más sustento sobre eso que le especificó. Claro. ¿Por qué? Porque ese sustento entonces es lo que va a servir para saber si ciertamente esa firma fue falsificada o no. Y ese monto que hemos establecido que se va a pagar para esas adendas, además de lo que ya se cubrió, eso debe ser explicado a esta sociedad. Totalmente. ¿En un caso o en el otro? Claro, ya sea para desmentirlo o para confirmarlo, pero debe ser aclarado. Sí. ¿Por qué? Porque hasta prueba en contrario nos merece credibilidad Tomás Castro. Ahora bien, como bien dices, habría que sustentarlo. Pero mal es si fue que le falsificaron la firma y mal es si fue ella que la firmó. También. Porque es que lo increíble es porque fíjate, de la lista de beneficiarios en esas adendas, tú sabes que hay una empresa que llama Mac Construcciones, que es propiedad de donde figura uno de los hijos de Lisandro Macarrulla, que está bajo su administración y que en su momento dado le ha dicho a través de la opinión pública que ya no tenía que ver con eso, sino que era algo que estaba operando su hijo. Cierto. Y quien está siendo procesado en este caso y estaba vinculado dentro de los encartados del Ministerio Público en el caso Medusa. Claro, ¿no? Y aquella situación que provocó pues la renuncia de su padre de la Secretaría Administrativa de la Presidencia. Entonces, fíjate bien, para aquel dominicano que se monta en el metro y que abre un periódico y ve esa situación, lo que concatena de manera inmediata no son las otras empresas, concatena a Mac. Sí. Concatena con que eso fue santificado por la Procuraduría en una primera versión. Sí. Ahora. Y a eso, y es lo que usted dice también, perdón que lo interrumpa, y excúsenme usted también, es lo que usted dice, que entonces es el argumento que está utilizando Jean Alain Rodríguez. Para decir, pero esto no está mal, porque si ella lo firmó. Poco no inteligente sería de su defensa que no lo hiciera. Muy poco inteligente sería. ¿Me entiende? Entonces, uno dice, pero ven acá, la situación es de que todo esto, sin detallar las cosas que ni siquiera salen de las puertas de la Procuraduría por el hecho mismo de la dinámica de los seres humanos que provoca, sin que sean cosas políticas, provoca diferencias. Ahora, las diferencias que hay a lo interno del Ministerio Público nos afectan. Totalmente, porque es justicia. Y ahí es donde está la médula del sistema que nosotros queremos que sea transparente, que sea justo y que mantenga su principio. Claro. Es totalmente alarmante, totalmente penoso que en una administración ya no vamos a seguir con el estribillo de que Miriam Germán, sino que el Ministerio Público, representante de la sociedad, nos despierte todos los días con situaciones de nosotros con la mano en la cabeza. Pero ¿cómo es posible que ante una situación como la de común en Bauruco, lejos, pero tú sabes por qué esa situación llegó
a oídos tuyos y mío. Bueno, según la comentarista Edith Feble, porque alguien tenía su teléfono, de allá la contactó y ella siguió el caso. Pero debemos decir que en el ámbito de la justicia, de la que se le imputa un negocio en las cárceles, porque oye de lo que estamos hablando, a un sistema, a un poder del Estado, de la que se le imputa tener un negocio en las cárceles, que no hay forma de que quizás por eso no se pone en funcionamiento la cárcel de la Nueva Victoria, etc. Entonces, no es exclusivo de que casos como ese ocurran todos los días en todas nuestras provincias. Sí, sí, estamos viendo una réplica de lo que ocurre aquí en el interior. En el interior. Una réplica. Claro. El país le ocurren cosas a diario. Por ejemplo, a mí me ha sucedido de que el pasado día 9, a mí me llegó un acto para un referimiento y cuando yo lo veo, está demandando aquí en un referimiento un abogado que es esposo de una juez de una corte, o sea que lo que salga de ahí, como quiera, va a ir en apelación para que lo conozca su esposa si cae en esa sala. Y si no cae en esa sala, como quiera, lo van a juzgar sus pares. Sí. Y yo he denunciado a la inspectoría casos específicos de abogados con esposas en el tren judicial que viven litigando. Entonces, el país tiene la extensión que tiene, pero ellos litigan específicamente en las demarcaciones. Donde ellos tienen la incidencia. Y lo sabe Claro. la Inspectoría del Poder Judicial. Porque eso es lo grave. Claro que lo sabe como lo que yo denuncié de eso y todavía yo estoy esperando respuesta. En el Ministerio Público, recuerda aquella denuncia que yo le hice a la misma Miriam Germán con una comunicación de Milagros Ortiz Bosch, donde mandó el caso de Abraham Ortiz Cotes, un procurador adjunto de San Pedro de Macorís, que prestaba su servicio también en el Colegio de Abogados. Y las funciones del Ministerio Público son exclusivas, son a tiempo completo. Y Miriam Germán le manda eso. Y cuando, Milagros Ortiz Bosch le manda una comunicación a Miriam Germán para que como cabeza del Consejo Superior del Ministerio Público sea allá que se decide esa situación, eso tiene 3 años. Y no se ha definido. 3 años. Y yo mandando instancias. Entonces, por eso yo digo, ¿cómo se queja la magistrada Miriam Germán de que tiene una presión mediática? Pero ahí tenemos, por ejemplo, la fiscal del Distrito Nacional, que ha sido ampliamente cuestionada. Altamente cuestionada. Rosalba Ramos. Tenemos también a Milciades Guzmán, que ha sido altamente cuestionado. La misma Diná que fue Ahora encargada. Entonces, ¿cómo pretendemos que no esté revestir en el foco de credibilidad a un ministerio público con los mismos actores? Dañando inclusive, siempre hay que cuidar eso, de personas buenas que hay en el Ministerio Público. Pero esos son los que no ascienden. Porque todo viene con una liga política, con un ingrediente, con una gota política. ¿Me explico? Entonces ahora nosotros tenemos un Ministerio Público que pone de primer plano, al parecer, por lo que estamos viendo, las agendas personales de esas cabezas y no su función determinante, que es representar a la sociedad en todo lo que el estatuto del Ministerio Público pone a su cargo. Totalmente de acuerdo, don Johnny. ¿Por qué se están cayendo algunas sentencias y por qué muchos casos que se considera que debe haber justicia, pues de buenas a primeras observamos que los jueces dicen que no hay prueba, que son débiles y que eso se queda simplemente en una prisión preventiva y después ya esa persona se va para su casa y nosotros tenemos que ir al Parque Independencia a pedirles perdón? Así es, Peguero. En el caso específico de el caso 13 del señor Dicen, la operación 13. La operación 13, aconteció lo que tú acabas de narrar, que la sociedad se ha quedado intranquila, se ha quedado
con un mal sabor a propósito del descargo por insuficiencia de pruebas del principal imputado por parte del Ministerio Público. En mis intervenciones siempre me cuido porque recuerda que yo tengo la camisa de fuerza de abogado. Claro que sí. Eso quiere decir que cuando yo hablo, recuerda de mi primera intervención que hice alusión a uno, hay camisas de fuerza que tienen que ver con los preceptos legales, que no tienen nada que ver con lo que uno quiera. Y yo como ciudadano escuché desde el inicio que en ese caso el Ministerio Público tenía un caso más, según el Ministerio Público, blindado. A la hora de emitirse la sentencia, no fue así. ¿Y qué particularidad yo veo en esto? Bueno, que generalmente cuando se descarga un imputado en estas condiciones, la frase del juez, si es un tribunal unipersonal, o de los jueces, como es este caso, que tribunal es colegiado de 3 magistradas, pues es insuficiencia de pruebas. Sin embargo, cuando yo leía específicamente Diario Libre, que citaban, entre comillas, lo expresado por la presidenta del tribunal, la magistrada Claribel Nivar, que fue quien motivó la decisión in voce que se dio para el caso específico del señor Dicen, ella no solamente dijo insuficiencia de pruebas, sino que según el Diario Libre, lo que yo leí, ella dice, fueron altamente insuficientes. ¡Wow! Tú lo buscas. Entonces, ese calificativo seguido de, aquí yo no tengo una llamada. Aquí yo no tengo, ella habla en plural, como sí. tribunal colegiado. Aquí no tenemos una llamada. Aquí no tenemos un mapeo. Aquí no tenemos un acercamiento. Obviamente refiriéndose cuando ella se refiere al señor Dicen. Y concluye, aquí no tenemos nada. De suerte que entonces yo como abogado, que no he visto la sentencia porque su lectura íntegra quedó fijada para el próximo 3 de abril, se supone que entonces esa sinteticidad que la magistrada, por ella y por sus pares, expresó in voce, se supone que en esa sentencia ella la ampliará en ese sentido. Totalmente. En ese sentido, lo que quiere decir es que desde el punto de vista de esas magistradas, de ese tribunal colegiado, deja mucho que desear el papel del Ministerio Público en cuanto a la figura del principal imputado. Pero escuche bien también, la prueba contundente era una conversación que supuestamente había sostenido el exdirector de la lotería con la presentadora que sostuvo el bolo ganador luego que el no vidente también hiciera la marrulla con el tema de las manos. En ese sorteo donde el 13 salió y se repitió en 3 oportunidades. Entonces, la prueba era una supuesta conversación. Entonces, con el testimonio de lo que había dicho Valentina, no era suficiente porque había que probar que se habían reunido en otro lugar, ya sea por una vía electrónica, ya sea por otra persona, por una fotografía, por un video, por lo que fuese. Así es. Había que tener la prueba de que se acordó entonces manipular ese sorteo, cosa que el Ministerio Público no pudo hacer, ya sea por falta de pruebas o por otro motivo, porque también uno está aquí exponiendo esta situación y uno no sabe lo que hay tras bastidores. Así es. Es peor la situación. ¿Sabes que en derecho, procesalmente hablando, los testigos vienen a robustecer o hay pruebas referenciales? O sea, una prueba puede ser no suficiente, pero si es corroborada con otras, como tú expresabas, pudieron haber llegado al éxito. Y yo recordaba una conversación nuestra en el sentido, mira, sabemos, nuestros teléfonos están intervenidos. Sí.
pero el Ministerio Público quizás pudo haber hecho, siempre en el campo de la especulación. Pero tú sabes lo que dice la magistrada respecto de ese testigo, según yo leo en Diario Libre. Sí. Que ese testigo, desde que se sentó ahí, dijo que ella no iba a hablar. Eso está en el Diario Libre. Oh. Entonces todavía el Ministerio Público la lleva, según la magistrada, dice que no sirvió de nada tampoco. Pero qué deficiencia entonces por parte de ellos. ¿Hay algún dato que quiera agregar a esta audiencia y que del seguimiento a su caso? Claro. Específicamente, recuerda que tú mismo has podido constatar que a una solicitud hecha por este medio Sí. alternativo, hecha por Somos Pueblo, lo que es la filmación que yo solicité y que no se opuso la otra parte, la magistrada lo negó. Mañana yo tengo audiencia ahí. ¿Y qué puntual tu pregunta? Porque tú sabes de qué se trata lo que se va a discutir ahí. Se trata de una acusación por falsificación en mi contra en acción privada. Y yo quiero que todo eso se dé porque yo tengo mis pruebas Claro. de la asociación de malhechores en la que inclusive miembros del Ministerio Público han participado. ¿Tú recuerdas aquel caso del Ministerio Público que se comprobó que estaba chantajeando y que fue hasta condenado? Y todavía eso está en la Suprema. Eso es en esta gestión. Y traigo eso a colación porque cuando tú me preguntas, digo, mira, esto es una acusación por falsificación y yo tengo que responder ante una juez, ¿no, verdad? Y yo me estoy defendiendo. Pero eso es una cosa que afecta a mí y al que supuestamente le perjudica eso. Sí. Pero la falsificación de la que nosotros estamos hablando, Sí, sí, sí. porque en mi caso tú sabes que yo he denunciado que el abogado de mi contrario en un momento fue la que ella tiene como asistente legal del Ministerio Público. Entonces, te digo, para un caso, Dios fíjate mío. cómo se ocupa, porque yo tengo que ser muy estúpido y muy bobo y denuncié para no saber que está esa mano detrás. Entonces, fíjate cómo para un asunto de falsificación privada, interviene y ya, fíjate el color que ha tomado. Sin embargo, se queda solapado un asunto que tiene que ver con la falsificación de la firma, de la cabeza del Ministerio Público en un asunto que pasa de 2 pesos. Sí mismo es. Esa es la doble moral. Esa es la doble moral. O sea que gracias, don Johnny, por venir a nuestro espacio. Recuerden compartir el contenido. Queda la pregunta en el aire. ¿Fue falsificada la firma de Miriam Germán por Roberto Santana? ¿Van a guardar silencio ante esto que denunció Tomás Castro? Esa pregunta quedará en el aire y debe encontrar respuesta porque los dominicanos la merecemos. Así que gracias, don Johnny de la Rosa, por venir a arrojarnos luz sobre estas situaciones del Ministerio Público a la cual le hemos dado seguimiento. Claro, muy agradecido por el espacio y estoy a tu orden Claro para cuando sí. me requieras. Recuerden compartir el contenido para que lleguen mucho más personas. Bye, bye.